Hiking de Vigirima a Patanemo. Pues sí, seguimos caminando por Calabobo, de la selva a la playa, una nueva aventura que quiero contarte. ¿Me acompañas? Bueno, creo que por aquí no tengo más nada que decirles, así que bueno, muchachos, vamos siguiendo a Hugo. La ruta comenzó con un censo espectacular donde tenía que grabar lo hermoso del paisaje y el espectacular amanecer. Entre risas y cuentos, entre mira esto y observa aquello, nos íbamos aproximando cada vez más al Parque Nacional San Esteban. Hicimos una primera parada técnica en un mirador espectacular para tomarnos unas fotitos y seguimos caminando por Vigirima, una zona histórica que esconde maravillosos petroglifos que nos dan un vistazo de cómo era la vida en Venezuela antes de la llegada de los españoles. Y se dice que esta es la zona con más petroglifos de Venezuela. Ya más cerquita de la selva. Se cree que estos petroglifos fueron hechos por la etnia de la lengua arawak y que pueden tener hasta más de 4.500 años. También vimos unos caballitos en el camino espectaculares. Continuamos nuestro ascenso por esta ruta ancestral espectacular y ¡boom! Una vista espectacular a un paisaje de ensueños y unas nubes que nos estaban bloqueando ese sol. Justo cuando volteo al frente, un petroglifo face to face. ¡Oh! Esa sorpresa, la mejor parte definitivamente. Ya aquí se comienza a sentir el cambio de vegetación y de terreno. Entramos en una zona más húmeda con un terreno lodoso que hacía un poco más lenta la marcha. Pero yo iba maravillada, cada árbol en el camino, flores espectaculares, el sonido de la naturaleza. Por un momento me quedé sola, solo se escuchaban mis pasos, mi respiración y la naturaleza. Al entrar en la selva nublada del San Esteban es fácil perderse, no hay casi señalización, el camino es súper angosto, pero la mayoría del tiempo no se ve un camino claro, por lo que se vuelve una ruta difícil y también a medida que más nos adentramos, más fangoso se vuelve el camino. Si eres observador, tienes buen ojo o te gusta mucho la observación de animales exóticos, este es un muy buen lugar para venir a hacer esas actividades. La verdad, yo soy muy bochinchera y muy ruidosa, por lo que siempre se me escapan esas tomas perfectas de los animalitos silvestres porque los espanta mi voz. Esta es una ruta de 15 kilómetros aproximadamente que tiene un desnivel positivo de 902 metros. Eso es lo que debemos subir. Sin embargo, lo que más preocupa y más pega es lo que debemos bajar, que son 1.428 metros de desnivel negativo. Lo que nos mantiene a todos súper alertas para bajar con cuidado porque es un terreno bastante resbaloso. Me encanta. Parece como... Está demasiado bello. como un corazón. Ya a partir de aquí empezamos a resbalarnos y a caernos y la verdad es que a mí me aterra, como no tienen idea, esos resbaladitas porque una de las primeras rutas que hice, una compañera de ruta se cayó y se fracturó y fue horrible. Entonces para mí siempre las caídas han sido un poquito traumáticas. Fuerte. Sobre todo porque está húmeda y con hojas y resbala demasiado. Pero bueno. Ese video lo pueden encontrar la primera vez que hicimos rappel en el Cabriales. Allí está todo el storytelling de lo que pasó con mi compañera de aventuras y su fractura. Y aquí ya íbamos resbalándonos uno por uno. Incluso los muchachos estaban grabando videos porque sabían que nos íbamos a resbalar, porque aunque nuestros zapatos tengan muy buenos tacos y eso les da agarre, el barro se mete entre los tacos y obviamente allí uno se desliza como mantequilla en pan. Sin nada de mal pensamiento, ¿vale? No. Estamos grabados. Muy peligroso, muy peligroso. No, sí. No, pero es que sale completico eso en el video. Ay, Dios. Editado. La comidita. Arepita con cazón. Por aquí estamos en la parada de comida. Desayunandito. Yo contaré con tus videos, amigos. Frío bueno, pues. Me iba a agarrar el bastón. Y el abrigo. ¿Qué pasó? Una mariquita.
Continuamos con nuestro descenso eterno. Esta era conocida como la ruta de la sal y este camino de Bijirima a Patanemo son aproximadamente 7 horas de ruta, o por lo menos eso fue lo que nos tomó a nosotros. Estamos aquí en un descenso peligroso de la ruta. Muy peligroso. Cuidado porque son caídas muy fuertes. Sí, está súper fuerte. Ajá, Alex, protagonista. Ya no. Nunca. Ah, bueno, cuidado pues. Me llaman aquí el paso de la cabra. A la madre. Ay, no, yo no puedo hacer eso, guancho. En esta ruta yo estaba fascinada con la cantidad de hongos que encontrábamos durante todo el camino. Para este entonces ya llevábamos 2 paradas, una a las 7:30 de la mañana en el Petroglifo y la otra para desayunar a las 9:30 de la mañana. Y de verdad que ya la humedad se comenzaba a sentir. Difícil por la cantidad de hojas y el suelo, pero gracias a Dios no es como una pepa de sol, porque ahí sí. Yo iba viendo todo tan fascinada por unos paisajes espectaculares. Todos íbamos bastante concentrados en el camino y es que si te descuidabas por un momentito podía significar que tus pompis tocaran el suelo y hicieron un reto de que si te caía tenías que invitar cervezas. Entonces, ajá. Una gente a la que le pega hambre y tiene que comer. Así vamos ahorita porque está un pelo más suave la cuestión. Siento que de subida voy un pelo mejor que de bajada. De bajada tengo unos nervios pero horribles. Es que nada más imaginarme en la caída, no. Pero vamos súper bien. Esta ruta está bella, el clima está divino, gracias a Dios este clima. Y bueno, pensando en la playa. Pero esto está muy disfrutable. He visto una cantidad de hongos espectaculares y no se los he podido mostrar porque bueno, no quiero disminuir el ritmo de la marcha, pero ve. Al fin. Claro que lo vuelvo a hacer. Y aquí que se me olvide cómo era. Mira qué bello esto, no sé qué son y ni loco nos voy a probar. Gracias a Dios nadie sufrió lesiones fuertes, sí hubieron caídas muy duras, pero sin embargo todos bastante bien, ninguna fractura, solo unos moretoncitos y unos que otros rasguños. Según desde allí se veía la playa, sin embargo yo no pude observar nada, pero la verdad es que también soy medio ciega. Ay, ahí se ve. Se da en sombra. Bueno, por aquí vamos súper bien, ya todo el mundo muchísimo más contento porque ya se pudieron visualizar un poquito de la playa o el río. Yo no lo vi, pero bueno, aquí vamos. Ay, falta poco, pero no, súper contenta. De verdad que una ruta súper retadora. Nunca había estado en un terreno donde hubiera tanta hoja y tanto barro. Y bueno, aprendiendo algo nuevo. Paraíso aquí. Lástima que están chiquitos. Bueno, no sé si estas son aves de paraíso. Creo que las aves de paraíso son estas que son más grandes. Y esas otras no tengo ni idea qué son. Si alguien sabe, pues nos avisa. Esto es espectacular. Ya falta poco para llegar. Me encantó de la ruta. De verdad que es una bajadita trinca por la patinada, pero estamos bien. Todavía queda poquito. Ya casi. Una gente linda, vale, bien. Ya casi. Bueno, ya por aquí se comienza a ver un poquito más casitas, más sembradíos. Entonces, vamos muy bien. Muy bien. Hasta una chimenea se ve ya. Ha sido una ruta muy chévere, me ha gustado bastante, la verdad. Ahora solamente pienso en la playa. Tengo hambre, entonces. Pero del resto. ¡Qué belleza! Aquí me dice que están limpiando para sembrar.
el hombre y sus cosas. ¿Es cacao? Sí, cacao. Y miren cómo se ve esta aquí tan lindo. Bueno, falta poco. Exactamente. Espectaculares, gigantescas. Bueno, ya escucha más gente, se supone que ya estamos llegando. Menos mal. Miren las cayenitas, bellísimas. Todo delicioso, ¿quién quiere? Pero ya viene la gente. Juancho, cuéntame, ¿dónde estamos? Estamos en Primavera, es un caserío que está al final de Patanemo, es la comunidad que está más pegada a la montaña y ellos aquí viven de la cosecha, viven aquí del cacao, del café y bueno, esta es la zona más remota del pueblo de Patanemo. ¿Y cuántos kilómetros estamos de la playa? Estamos aproximadamente a entre 8.5 kilómetros. No nos falta nada. No, casi. Bueno, por aquí estamos recuperándonos un poquito con un camurcito delicioso que nos dio traído. Y autobús a la vista. Sí, señores. Nos fuimos a la playa. Nos fuimos a la playa. Bueno, mi gente, ya por aquí en la unidad se lograron los objetivos. Se logró esta ruta Vigilimo Patanemo, no lo puedo creer. Súper satisfecha, espectacular todo lo que vimos. Muchas nuevas técnicas aprendimos hoy para poder bajar, no resbalarnos, de verdad que me encanta. Lo volvería a hacer, no muy pronto, pero estuvo bueno. La Iglesia del Socorro aquí en la Plaza Bolívar de Patanemo. Un espectáculo. La Plaza Bolívar. Tengo siempre ir. Ay, no puede ser. Ya listos, nos cambiamos, el perolero, la cuestión, chalalala. Y ahora sí, a disfrutar de esa playa, hermano, porque nos los merecemos. Este es el mejor premio después de esos 10 y no sé cuántos kilómetros. Después les pongo el estrado a ver cuánto hicimos. ¡Ajá! ¡Llegando a Patanemo! ¡Woo! Los muchachos allá jugando frisbee. Coño. ¡Hola! ¡Llegamos a Patanemo! ¡Woo! ¡Todos abrazos! Bueno, calidad. ¡Rafa! ¡Woo! Gente, por aquí estamos. Logramos la hazaña de hoy. Y ahora sí, a disfrutar de esta deliciosura. Bueno, por aquí la gente jugando. Desde que yo conozco Patanemo siempre he tenido un oleaje así fuertecito. Es una playita chévere, pero hay que tener mucho cuidado, sobre todo con los niños, porque la playa es así, siempre. Que les digan, no, que Patanemo se ve. Pero súper disfrutable si eres una persona que tiene una tabla o sabe nadar, te lo vas a pasar súper bien. Ahora, si no, te recomiendo que te vayas más tipo base naval, un poquito más arriba, tipo Puerto Cabello. Pero si no, aquí está delicioso. Llegamos. Y también puedes encontrar varios puestitos de venta de comida, de venta de alcohol. Me encanta porque esta playa se ha vuelto bastante turística, lo que significa que es bueno para nosotros porque podemos pasar un rato súper agradable y vamos a conseguir todo muy fácilmente, cosa que no pasa en algunas otras playas que son muy bonitas, pero para los turistas no es tan accesible hacer nada. Entonces por esa parte súper bien. Tenemos comida, tenemos baños súper bonitos, tenemos, ahorita acabo de ir a los baños y de verdad, limpios, con agua, entonces yo estoy amando, la verdad que estoy amando. Por aquí la gente de Villajay descansando. Dale like, suscríbete. ¿Qué pasó, mi gente?
¡Salud! Miren, también tenemos espacios así súper más con su bratica y sus lucecitas y sus cosas. Súper bonito. Tenía un rato sin venir y de verdad está cool. Está súper cool, me está gustando bastante, la verdad que sí. Una de mis cosas favoritas de la playa es encontrarme la gente disfrutándola. De verdad que esa alegría de estar en la playa, de disfrutarla, de lanzarse a arena, de nadar, no sé, me trae demasiados recuerdos de mi infancia, en donde también hacíamos castillos y nos enterrábamos. De verdad me encanta, me encanta. Pero las olas están muy fuertecitas. Ya casi vamos a llegar hasta esta otra punta. Particularidades que tiene nuestro querido Patanemo es que aquí hay un pequeño río en donde los más pequeñitos también pueden disfrutar sin tener esa sensación de peligro que te da la playa. La playa miren que me trajeron aquí. ¡Uy, divino! Gracias, gracias. La reina todopoderosa. Exacto. Yo, bueno, señor, ¿qué quiere hacer? Obvio que después de todo ese esfuerzo necesitamos un coquito. Aquí los tienen a $1. Súper espectacular. Pago móvil, no tienen tarjeta. Puedo decir más que nos las pasamos increíblemente genial. Bueno, que quede evidencia de que nos bañamos. Bueno, eso no se puede decir que nos bañamos. Realmente nos revolcamos en el agua, porque como pueden ver está súper picado. Y bueno, esto que pues, el mar está así. Entonces nos bañamos un poquito y listo, estaba divino, me la he pasado excelente, de verdad que esta gente es espectacular, me encanta. Estoy muy feliz. Y bueno, ahora a seguir disfrutando. Bueno, después de esa deliciosa bañada en el mar, nos tocaba cambiarnos porque ya estaba haciendo demasiado frío. Listo, para dormir. Tengo unas ganas de quedarme dormida que no saben. Pero a pesar de que la playa estaba así, nos disfrutamos demasiado, espectacular. Amén. Claro, ahora me quedo picada porque quiero una playa que parezca una piscinita, por favor. Pero el resto súper bien. Bueno, mi gente, oficialmente estamos listos. Culminamos este maravilloso sábado lleno de muchas aventuras, acción, caídas, desplazamientos y playa. Miren, de verdad que fue toda una experiencia porque hasta la playa estuvo extrema, pero me encantó. Espero que les haya gustado mucho este videito, denle like, suscríbanse, nos vemos en el siguiente vlog. Aquí estamos listos para... Ya me viene hasta preparada. La verdad fue que no pude quedarme dormida. A la salida de Patanemo nos encontramos con estos manglares que son espectaculares, en donde casi siempre hay unos mencos divinos y por supuesto ver la playita que creo que se llama El Hueco, no sé cómo la llamarán ustedes, en donde también está la Virgencita del Valle. Pasaron demasiadas cosas y hasta cerveza, entonces no nos dio chance de dormir.
Fue una ruta espectacular, gracias Valencia High. Si les gustó mucho este video, suscríbanse, denle like, comenten y espero que me sigan acompañando en muchas más aventuras.